voy a utilizar otro dispositivo para poder conectarme y poder proyectar mis diapositivas. Entonces, ¿podría darme acceso desde el otro dispositivo, por favor? Qué pelucona esta Sabina. Ahí va. Ya, gracias, doctor. Ok, entonces voy a empezar a proyectar la pantalla. Ok, ¿pueden escucharme? ¿Me pueden confirmar si me escuchan, por favor? Sí, sí, se te escucha. Ya, gracias. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Ahora sí. Ya, disculpen los problemas técnicos, creo que el Zoom está un poquito lento. Pero bueno, ahora sí. Ya, ok. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Sabine Falconi Granja y yo les voy a hablar y vamos a ir también culminando el tema de lo que es la curva de asociación del oxígeno con hemoglobina, pero en una ocasión especial que es durante el ejercicio. Igualmente vamos a hablar de lo que va a ser el uso metabólico del oxígeno en diferentes condiciones y por qué factores va a estar condicionado. Pero ahora bien, vamos a hablar de la curva de asociación del oxígeno, que fue un tema que ya tratamos un poquito en la clase anterior, pero ya sabemos básicamente lo que es y lo que y cuál es su importancia, ¿no? Pero bueno, ahora, ¿qué va a pasar con esta curva al momento que nosotros estamos haciendo ejercicio? Pues yo recuerdo que el semestre anterior cuando estudiamos la función cardiovascular, no me voy a olvidar que existía una frase de Guyton que decía que el ejercicio es una de las mayores condiciones de estrés fisiológico para nuestro cuerpo. Pero nuestro cuerpo es tan sabio que tiene la capacidad de adaptarse a este estrés fisiológico gigante que implica el hacer ejercicio. Y lo hace de diferentes formas, pero en este caso vamos a analizarlo desde el punto de vista de lo que pasa con las presiones parciales del oxígeno y la saturación del oxígeno y la acción de la hemoglobina. Todo esto en un solo gráfico que es la curva de asociación del oxígeno con hemoglobina. Entonces ya lo vimos en la clase anterior, vamos a ver que es una curva sigmoidea como podemos visualizarla aquí. ¿Y qué es lo que va a pasar básicamente? Es que esta curvita que ustedes pueden ver y que ahorita la he repasado con un color un poco más llamativo, va a pasarle esto. Se va a ir un poquito más hacia la derecha. Y ahora bien, ¿por qué va a pasar esto? Pues va a pasar por numerosos factores. Va a pasar porque en sí las células de nuestro cuerpo, en este caso las células musculares que van a ser las que están trabajando al máximo durante el ejercicio, van a necesitar mayor cantidad de oxígeno y por tanto la hemoglobina va a estar liberando mayor cantidad de oxígeno a estas células que lo están necesitando. Además que cuando nuestras células están trabajando al máximo, igualmente la necesidad gigante que tienen de oxígeno es mayor, porque van a necesitar mayor producción de ATP. ¿Para qué? Con el fin de poder, de que en este caso nuestros músculos se contraigan y nuestras células puedan seguir trabajando. Pero en sí también vamos a tener ciertos factores determinantes que van a causar que esta curva se vaya un poquito más hacia la derecha, como podemos visualizarlo en la imagen. Entonces, ¿cuáles van a ser estos factores determinantes? Principalmente van a ser la liberación adicional del oxígeno, porque como les comento, nuestras células están necesitando mayor cantidad de oxígeno, entonces va a haber una mayor cantidad de liberación de oxígeno. Esto sube, así que vamos a ver. Ya,
igualmente tenemos un aumento de CO2 porque como nuestras células están trabajando, igualmente están liberando mayor cantidad de CO2, ¿no? Entonces tenemos una subida en lo que va a ser el aumento de CO2. También vamos a tener la expresión de ácidos, principalmente iones de hidrógeno, como podemos ver aquí, iones de hidrógeno que se están liberando por parte de las células que están trabajando y trabajando y trabajando, y a su vez también tenemos la elevación de la temperatura, que Gaito nos relata que es aproximadamente de 2 a 3 grados centígrados, la temperatura que se va a elevar mientras nosotros hacemos ejercicio, mientras nuestras células están trabajando, ¿verdad? Entonces todos estos factores van a provocar cambios en sí, incluso también en el pH, y es por eso que también en la clase anterior visualizamos lo que era el efecto Bohr, ¿no? El efecto Bohr nos decía que esta curva de asociación va a tener una tendencia a virarse hacia, bueno, no a virarse, a mover, que ya los hablamos, ¿verdad? Estos de aquí. Ya. Entonces, por ejemplo, en este caso y en esta imagen que nos pone Guyton para poder entender un poquito mejor el tema, por ejemplo, esta curva de aquí es la curva en condiciones normales, pero esta curva de aquí es la curva cuando hacemos ejercicio. Ya, entonces aquí podemos ver que incluso el pH cambia un poquito más y podemos inferir inmediatamente porque ya hemos visto un poquito de bioquímica a lo largo de estos 2 semestres, entonces sabemos que un pH que es 7.2 va a ser un pH menor, ¿no? Y eso significa que va a ser un poco más ácido. Y este cambio del pH también es motivado por los factores determinantes que ya los vimos, ¿ya? Ok. Entonces vamos a hablar precisamente de cómo actúa la hemoglobina. ¿Y cómo lo vamos a hablar? Viendo y analizando paso a paso la curva de asociación del oxígeno, ya también para cerrar un poquito este tema, pero no podemos cerrarlo sin saber cómo se lee esta gráfica y cuál es la importancia detrás de esta gráfica, ¿ok? Entonces vamos a analizarla punto por punto, vamos a analizarla en condiciones normales y luego vamos a analizarla en condiciones de cuando nosotros hacemos ejercicio, para que de esta forma podamos ver la gran diferencia que existe, ¿no? Ok. Ok, entonces aquí tenemos la curva de asociación del oxígeno y bueno, ya para ir concluyendo con este tema, vamos a recordar precisamente que esta curva de asociación del oxígeno, como podemos visualizar, es como en la escuelita, ¿no? Cuando nos enseñaron el plano cartesiano vamos a tener 2 ejes, un eje X y un eje Y. Entonces en el eje Y vamos a tomar en consideración lo que va a ser el porcentaje de saturación. ¿El porcentaje de saturación de qué precisamente? Va a ser el porcentaje de saturación del oxígeno con la hemoglobina. Ahí está. Con la hemoglobina, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir esto? Básicamente me va a dar el dato del porcentaje de oxígeno que está siendo ocupado o que está ocupando la hemoglobina, ¿no? Y por el otro lado, en el eje Y, lo que vamos a tener, perdón, en el eje de las X, vamos a tener lo que es la presión parcial del oxígeno. Pero esta va a estar precisamente medida en milímetros de mercurio. ¿Listo? Entonces, ahora sí. Con estos datos vamos a estudiar lo que pasa con la curva normal. Y entonces, una vez analizada la curva normal, vamos a analizar la curva de ejercicio y así vamos a ver la diferencia, ¿ok? Entonces, me gustaría que por favor aquí podamos ver la curva que está de color negro, que es precisamente la que nos va a indicar las condiciones normales. ¿A qué me refiero con las condiciones normales? Me refiero a las condiciones normalmente de reposo, ¿no? Cuando estamos sentados en clase, cuando estamos viendo una película que nos gusta, en esas condiciones. Esas son condiciones de reposo normales, ¿no? Entonces, en estas condiciones de reposo normales, me gustaría que nos ubicáramos aquí en las presiones parciales del oxígeno. Vamos a tomar en consideración 2 muy importantes, principalmente 40 y voy a dibujarla aquí y 95 milímetros de mercurio, ¿ya? Que más o menos a este nivel de la tablita estaría por aquí. Ya, entonces, ahora sí, si nos preguntamos por qué vamos a estudiar
¿Por qué vamos a estudiarlo precisamente con estas dos presiones parciales de oxígeno? Pues porque recordemos que 95 milímetros de mercurio va a ser la presión a nivel de los capilares arteriales, ¿no? En el extremo del capilar arterial, ¿ya? Antes, justamente antes de que exista el intercambio gaseoso, ¿verdad? Entonces vamos a ponerlo aquí. Esto es a nivel arterial, en el extremo capilar arterial, ¿ya? Mientras que 40 milímetros de mercurio va a ser la presión que va a existir a nivel del extremo venoso capilar, ¿ya? Y esto justamente se da después de que, o mientras y después que ya se está dando lo que va a ser el intercambio gaseoso. Entonces vamos a poner que esto va a ser a nivel básicamente de los tejidos, ¿no? Ok, entonces vamos a tomar en consideración estas dos presiones. Si quisiéramos, si tuviéramos tiempo, podríamos tomar en consideración muchísimas más, pero estas van a ser las dos principales y las que vamos a analizar en este momento, porque si no nos iríamos de largo. Ok, entonces lo que vamos a hacer es esto. Al ser básicamente una gráfica y al ser una curva, significa que esta curva se formó a partir de puntos. Y si se formó a partir de puntos, es cuestión de como cuando nos enseñaron en la escuela la unión del plano cartesiano, vamos a ir uniendo estos puntos y vamos a ir analizando el porqué de cada cosa. ¿Ok? Entonces, me voy al extremo arterial, a la presión del extremo arterial y hago una línea que lo conecte con la curva. Y esta línea luego la conecto con la saturación. Me va a dar más o menos por aquí. No es una gráfica 100% perfecta porque lo estamos haciendo a mano, pero sí nos puede dar una idea de lo que está pasando, ¿ok? Entonces, a este nivel básicamente lo que vamos a tener es una saturación, si queremos ser precisos, si queremos ser precisos, del 98%. Ok, del 98%. Esto justamente cuando la hemoglobina ya empieza a recorrer lo que va a ser el extremo arterial antes de llegar a los tejidos, ¿verdad? Siempre sabemos que la saturación va a ser del 98%. Y ahora bien, justamente esto es lo que vamos a anotarlo aquí, el 98% de saturación de la hemoglobina. Pero ¿en qué parte específicamente? Va a ser en el extremo arterial, ¿verdad? Ya. Pero lo que pasa por el otro lado, cuando la hemoglobina ya llega al tejido y empieza a liberar el oxígeno que estaba cargando de por sí, vamos a ver que sucede otra cosa. Entonces, nos vamos a la segunda presión que les dije que vamos a analizar específicamente, que es la presión a nivel de los tejidos, ¿no? Y cuando ya se está dando el intercambio gaseoso. Entonces, volvemos a hacer lo mismo que hicimos antes, hacemos una linita y lo unimos hasta donde nos llegue con la curva, ¿verdad? Unimos para saber la saturación. Estaría más o menos por acá, ¿no? Ya sabemos que no está perfecto mi gráfico, pero nos da la idea. Entonces, a este nivel vamos a tener una saturación, como vemos, mucho menor, ¿verdad? Pongamos que es aproximadamente una presión, una saturación de 75%. Lo que me interesa que veamos aquí es este cambio de saturación que existe desde el extremo arterial hasta que ya se está dando o ya se dio el intercambio gaseoso. Es evidente totalmente que existe una caída en lo que va a ser la saturación, ¿no? Entonces vamos igualmente a escribirla aquí, que mientras que en el lado arterial la saturación era de 98, en el lado ya del extremo venoso vamos a tener una saturación más o menos a un nivel de 75, ¿no? De la hemoglobina en el eh, extremo venoso, ¿verdad? Ya, y ahora para entender mejor por qué pasa esto, vamos a dibujar justamente un vasito sanguíneo para saber qué es lo que pasa ya al nivel que se está dando el intercambio. ¿Ok? Entonces tenemos aquí, imaginemos que no está perfecto, pido disculpas porque no dibujo perfecto, pero tenemos, ¿no? El capilar arterial y luego tenemos el capilar venoso. Y a este nivel vamos a tener a nuestras células, esquemáticamente, ¿no? Tenemos a nuestras células, que son las que están trabajando, ¿no? Las que están trabajando y en este caso, siempre que están trabajando van a necesitar oxígeno, siempre.
Entonces, aquí vamos a tener a nuestra hemoglobina, que va a estar cargada con oxígeno, y que justamente esta hemoglobina está entregando, está cediendo este oxígeno a las células, le está dando a todas y cada una de ellas el oxígeno. Entonces, básicamente, lo que va a pasar es que estas células se recargan con el oxígeno que les da la hemoglobina y a su vez están liberando pongamos con otro color. A su vez, las células van a estar liberando lo que es CO2, ¿verdad? Y el CO2 básicamente va a desplazar al oxígeno, y este oxígeno va a las células que lo están necesitando, y todo actúa armoniosamente de esta manera, ¿no? Entonces, para entender más o menos la cantidad de oxígeno que está liberando y para entender por qué existe esta diferencia de saturaciones de un extremo al otro, lo que podemos hacer para guiarnos es esto. Podemos restar estas dos cantidades, que va a dar 23, por supuesto, pero este 23 es importante que sepamos que no es una saturación, ¿ya? Este 23 básicamente va a ser un porcentaje para hacernos a la idea de que este 23% va a ser la cantidad de oxígeno que se liberó. Este 23 me va a indicar el oxígeno que la hemoglobina le soltó a las células para que estas células puedan seguir trabajando. ¿Ok? Entonces, esto recordemos que siempre va a estar pasando a nivel ya de los tejidos, donde la presión parcial del oxígeno es de aproximadamente 40 milímetros de mercurio. Esperen, hay un poco de fallas técnicas con mi... Espero, denme un segundito. Ya, ok. Entonces, recordemos que este nivel, la presión va a ser aproximadamente 40 milímetros de mercurio, ¿ok? Y bueno, esto que acabo de explicar es lo que pasa en condiciones normales. Como les dije, cuando estamos descansando, cuando estamos acostados, cuando estamos viendo una película, en condiciones normales. Pero ahora bien, para estudiar, y ahora que ya entendemos lo que pasa en condiciones normales, vamos a ser capaces de entender y diferenciar qué es lo que pasa en condiciones de estrés fisiológico, y una de las más importantes y de las más cotidianas va a ser el ejercicio. Entonces, para estudiar la curva del ejercicio, me gustaría que por favor nos fijemos en la curva que se encuentra de color rosado aquí. Es más, vamos a ponerla aquí, curva del ejercicio. Está rosadita, ¿ya? Ok. Entonces, ¿qué es lo que va a estar pasando aquí? A este nivel vamos a utilizar las mismas dos presiones. A nivel de la presión arterial no va a existir tanta diferencia, pero la mayor diferencia vamos a notarla a nivel de los tejidos. ¿Por qué? Porque como mencionamos al inicio de la exposición, a nivel de los tejidos se va a estar liberando una mayor cantidad de oxígeno porque estas células están necesitando una mayor cantidad de oxígeno para producir mayor cantidad de energía, ¿verdad? Entonces vamos a visualizarlo aquí, vamos a utilizar otro color para poder diferenciarlo. Ya, ok. Entonces, como les dije, vamos a ver la curva de color rosado. Entonces, esto se trata de ir uniendo los puntos, de ir uniendo y vamos viendo así paso a paso. Ok, entonces, con una presión en los tejidos de 40 milímetros de mercurio, vamos a trazar la línea. Voy a utilizar una, ya. Vamos a trazar esta línea y vamos a unirla. Más o menos sería por acá. Ya. Ok, entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Vemos que la saturación cayó incluso más de lo que normalmente suele caer esta saturación. Ok, entonces para hacernos a la idea de cuánto oxígeno está siendo liberado a los tejidos y a las células que lo están necesitando, vamos a hacer lo mismo que hicimos acá. Ok, entonces sabemos que en el extremo arterial más o menos vamos a tener una saturación del 98%, ¿verdad? Bueno, bien, quitamos esto, ya. 98% de saturación de la hemoglobina, ¿ya? Pero ya a nivel de los tejidos vemos que esto está cambiando y es justamente lo que tenemos aquí, ¿no? En este punto. Y vamos a tener una saturación mucho más menor. Usando el caso que aquí encontramos uniendo los puntos de la curva, va a ser de aproximadamente 60% de saturación de oxígeno en la hemoglobina, ¿ya? Entonces, si hacemos este cálculo, vamos a tener 38. Pero recordemos que esto es tan solo un indicador para saber qué es la cantidad de oxígeno que se está liberando a los tejidos.
del oxígeno liberado. Ok, entonces aquí podemos ver esta diferencia enorme que existe, ¿no? En condiciones de reposo vemos que se está liberando una menor cantidad de oxígeno hacia los tejidos, pero en condiciones de estrés fisiológico, en condiciones que vamos a hacer ejercicio, nos ponemos a correr, vamos al gimnasio, hacemos... Entonces, para entender esto, vamos a volver este grafiquito que está acá, donde estoy poniendo la estrellita. Y bueno, recordemos, ya sabemos lo que pasaba en condiciones normales, pero ahora bien, cuando estamos haciendo ejercicio vamos a tener los factores que justamente les acabé de mencionar hace un momento cuando estábamos trabajando con las diapositivas, que van a hacer que en sí se está liberando mayor cantidad de oxígeno, ¿no?, a las células. Pero además de esto, como nuestras células están trabajando al máximo, están liberando mucha más cantidad de lo que es CO2. ¿Ok? Y a su vez vamos a tener también que van a existir cambios. No sabemos que van a las células, además de liberar CO2, van a liberar iones de hidrógeno, ¿verdad? Esto es un H. Ya. Iones de hidrógeno, va a haber un aumento de la temperatura. Estos son los factores unimos todo lo que acabo de mencionar de una forma concisa ya para concluir la utilización de este gráfico y la explicación con este gráfico. Que básicamente nuestra curva de acá, la curva rosada, va a tender a virar hacia la derecha porque va a existir un aumento en la cantidad de iones de hidrógeno. Porque va a existir un aumento en la cantidad de CO2 liberado. Porque va a existir un aumento en la cantidad de 2,3-bifosfoglicerato. Porque también va a haber un aumento de temperatura, recordemos aproximadamente de 2 a 3 grados centígrados. Y estos factores lo que van a causar es que en sí la afinidad de la hemoglobina Creo que se cortó la señal, chicos. Ahora sí me están escuchando otra vez. Sí, ahora sí. Ya. Ok. Entonces, bueno, para seguir con lo que estábamos hablando, lo que va a causar que la curva se mueva hacia la derecha, en conclusión, y ya con los factores que hemos visto aquí, y gráficamente, como hemos visto aquí, ya está dibujando el capilar, y lo que pasa a nivel de los tejidos, como ya lo hemos visto aquí, va a ser esto, que un aumento en la cantidad de hidrógeno, de iones de hidrógeno, que un aumento en la cantidad de CO2 liberado, que un aumento en la cantidad de 2,3-bifosfoglicerato liberado, que un aumento de la temperatura que va de 2 a 3 grados centígrados aproximadamente, va a causar que inmediatamente exista una pérdida de afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Y esto va a causar lo que el filósofo Christian Bohr denominó el efecto Bohr, que es justamente que esta curva se mueva un poquito más hacia la derecha, explicando que va a existir una mayor disociación del oxígeno. ¿Ok? Entonces, básicamente eso es lo que hemos visto aquí. Esto es lo que hemos visto, lo que pasa en condiciones normales y lo que pasa en condiciones de hacer ejercicio. ¿Ok? Pero ya lo hemos visto de una forma más bonita y mucho mejor explicada y mucho más concisa para que se nos quede siempre esto en nuestra cabecita y no nos olvidemos nunca de lo que pasa. ¿Ok? Entonces, ahora sí, continuando con la exposición, ya sabemos cómo actúa la hemoglobina. Vamos a hablar ya de lo que es el metabolismo del oxígeno ya a nivel de nuestras células, es decir, cómo nuestras células van a estar consumiendo poco
vamos a hablar. A ver, probando. Y ahora sí ya se me escucha. Ya, ok. Entonces, ya, vamos a empezar a hablar acerca de lo que va a ser el efecto de la presión parcial del oxígeno intracelular sobre la velocidad de la utilización del oxígeno. Y bueno, a este nivel es importante que tomemos en consideración dos puntos. La primera es que en sí, recordemos que la presión parcial del oxígeno ya a nivel de nuestras células tiende a variar bastante. Normalmente suele ser de 23 milímetros de mercurio, pero es importante que sepamos que nuestra célula puede vivir tranquilamente con una presión incluso de hasta 1 milímetro de mercurio. Pero nos vamos a preguntar, ¿pero por qué si puede vivir con una presión de 1 milímetro de mercurio a nivel intracelular? La presión es aproximadamente más o menos 23. Y esto es básicamente porque esta presión de 23 milímetros de mercurio le da un cierto tipo de factor de seguridad a nuestra célula para que a nuestras células jamás les llegue a faltar el oxígeno, ¿verdad? Entonces, cuando tomamos en consideración que a nivel que tranquilamente ya puede vivir con 1 milímetro de mercurio, vamos a visualizar justamente eso aquí en la gráfica. Como pueden ver, al nivel de 1 milímetro de mercurio, como estoy trazando aquí, la línea se va a mantener, ¿verdad? Ya se mantiene constante. Y eso es a lo que me estoy refiriendo. Entonces, ¿cuál va a ser el otro factor que va a influir? Si a partir de que yo ya tengo 1 milímetro de mercurio como presión parcial del oxígeno a nivel intracelular, no necesito más presión. El otro factor que va a influir es el que podemos visualizar aquí, que es precisamente el ADP. ¿Y por qué en ADP? Porque a partir de ADP vamos a tener, por supuesto, ATP. Entonces nos vamos a centrar en el ADP como que sea, nos vamos a centrar en el ADP porque más bien dicho, va a ser el indicador de la velocidad de la utilización del oxígeno. Entonces, básicamente, ¿cómo va a ir esto? ¿Qué es lo que debemos recordar? Básicamente que a mayor cantidad de ADP, igualmente, mayor va a ser la cantidad de oxígeno utilizado. ¿Verdad? Entonces, esto es en general lo que debemos recordar. Entonces, por ejemplo, si la persona empieza a hacer ejercicio, igualmente, vamos a visualizar que por supuesto, que va a necesitar mayor cantidad de ATP, va a producir mayor cantidad de ATP. Entonces va a haber un aumento de lo que es el ADP y por tanto también va a estar aumentada lo que va a ser la velocidad de utilización del oxígeno. ¿Ok? Entonces vamos con el siguiente, que va a ser el efecto de la distancia de difusión desde el capilar de la célula, desde el capilar a lo que va a ser las células, ¿verdad? Y cómo esto influye en la utilización del oxígeno. Y para entender esto, tenemos aquí graficado, bueno, no graficado, tenemos aquí la imagen muy esquemática de lo que van a ser las células y lo que va a ser el capilar, ¿verdad? Y aquí tenemos un poquito de tejido tisular, ¿no? Ok, entonces es importante vamos probando. Y ahora sí creo que se me escuchó. Y ahora aquí. Ahora sí continuamos. Ya. Está un poco lento el Zoom. Disculpen, compañeros. Ya, ok. Entonces, recordemos, tenemos a las células y tenemos al capilar. Y es importante que sepamos que en condiciones normales, es decir, en condiciones no patológicas, va a existir una distancia entre la célula y el capilar, pero es una distancia muy pequeña. ¿Ya? Entonces, esta distancia de aquí va a ser menor que 50 micros. ¿Ya? Esto en condiciones normales. Entonces, el hecho de que exista un espacio muy reducido entre las células del capilar va a hacer que el oxígeno que le está entregando la hemoglobina a nivel del capilar, desde el capilar hacia las células, como es una distancia muy pequeña, no se va a demorar en llegar. Entonces, la utilización del oxígeno va a ser mejor, ¿verdad? La difusión del oxígeno va a ser mejor y no va a tardar tanto y nuestras células siempre van a estar nutridas, ¿verdad? Pero este factor es importante que lo tomemos en cuenta cuando existe una patología. ¿Y por qué es importante que lo tomemos en cuenta cuando existe una patología? Porque en patologías como por ejemplo el edema, que ya lo hemos tratado, ya lo hemos hablado en clase, esta distancia que va a existir entre la célula y el capilar va a ser mucho mayor y por tanto esto va a influir en que esté perjudicada la difusión del oxígeno, ¿verdad? Desde
de probando. Y ahora sí. Otra vez, continuamos. Ya, ok. Entonces, otro factor que vamos a analizar es el efecto del flujo sanguíneo sobre la utilización metabólica del oxígeno. Aquí me comí una... Bueno. Entonces, básicamente, por cada 100 mililitros de sangre, ¿ya? Y la siguiente va a ser la velocidad del flujo sanguíneo. ¿Y cómo va a influir la velocidad del flujo sanguíneo? Simplemente a mayor flujo sanguíneo será mayor la cantidad de oxígeno que puede ser transportado hacia los tejidos. Entonces, ya llevándolo al ejemplo, ya llevándolo a lo que pasa en nuestro cuerpo. Imaginemos, por ejemplo, y hagamos énfasis en el momento en el que hacemos ejercicio. Probando. Y ahora sí. Ya, otra vez creo que se me escuchó. El Zoom no está de mi lado el día de hoy. Pero bueno, ok. Entonces, estábamos hablando de cómo influyen estos factores, por ejemplo, cuando hacemos ejercicio, ¿ya? Cuando hacemos ejercicio, sabemos que aumenta la frecuencia cardíaca, ¿ya? ¿Por qué creen que pasa eso? Básicamente no es por arte de magia, no es porque sí. Y aquí podemos entender el por qué. Básicamente, el aumento de frecuencia cardíaca siempre va de la mano con el aumento de flujo sanguíneo. Y entonces, como mencionamos, si existe aumento de flujo sanguíneo, va a existir igualmente un aumento de lo que va a ser el transporte del oxígeno hacia los tejidos que lo están necesitando, ¿verdad? Entonces podemos visualizar lo que pasa en sí. Entonces, por el otro lado, ¿qué pasa si hay una caída del flujo sanguíneo? Si hay una caída del flujo sanguíneo, inmediatamente va a haber una caída del oxígeno que está llegando a las células, ¿verdad? Entonces va a haber una caída del oxígeno total disponible y esto puede ser muy peligroso para nuestras células. ¿Okay? Bueno, vamos a hablar de otro aspecto, que es el transporte de oxígeno en el estado disuelto. Bueno, sabemos ya que la protagonista, o más bien dicho, la estrella en lo que va a ser el transporte de oxígeno, siempre va a ser la hemoglobina, ¿ya? Esta proteína que podemos visualizar aquí. ¿Y por qué? Porque en sí la hemoglobina va a estar transportando el 97% del oxígeno, ¿verdad? Y esto, si lo trasladamos más o menos probando. Ya otra vez. Ok. Como estaba mencionando, doctor, no sé si mis compañeros están teniendo el mismo problema con el internet o no sé si sea el Zoom, No, no sé la verdad, no sé. Creo que es el Zoom, porque, o sea, no creo que todos tengamos interferencias si estamos en lugares diferentes. pero a todos se les está cayendo igual, ¿verdad? Sí, Sí, es es el Zoom, mucha cierto. pantalla. Sí, esta Estoy clase pasando está por un video al así. respecto. Está muy inestable. Claro, entonces en ese caso es la plataforma, no es el internet. Bueno, entonces continuamos con la exposición y disculpen las caídas del Zoom, que en sí como que no es culpa de nadie, es culpa de la plataforma. Pero bueno, entonces como estaba mencionando, la hemoglobina siempre va a ser la protagonista o la estrella en lo que va a ser el transporte del oxígeno. Pero es importante que sepamos que no está transportando todo el oxígeno
que llega a nuestro cuerpo, sino está transportando solamente el 97%. Y sí, es un número muy grande, pero ¿qué implica eso? Que existe un 3% que no va a estar siendo transportado a través de la hemoglobina. Entonces aquí es donde nos preguntamos qué pasa con el 3% restante. Este 3% va a estar, sí, viajando, va a estar siendo trasladado, pero va a estar siendo trasladado disuelto a través de la sangre y va a estar viajando de esta forma, ¿ya? Pero la cantidad, cuando ya las trasladamos a números, va a depender y va de la mano siempre dependiendo de las presiones parciales del oxígeno por donde está circulando. ¿Ok? Entonces vamos a utilizar dos ejemplos aquí, que es a nivel de las arterias y a nivel de los capilares, ¿verdad? Entonces, a nivel de las arterias, la presión parcial del oxígeno va a ser aproximadamente 95 milímetros de mercurio. Y cuando la presión es de 95 milímetros de mercurio, la cantidad de oxígeno disuelto que está viajando a través de la sangre va a ser de 0.29 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre, ¿ya? Y por el otro lado, aquí vemos que existe un cambio. Cuando la presión parcial de oxígeno, ya a nivel de los capilares, ya a nivel que está llegando a los tejidos, ¿verdad? Es de 40 milímetros de mercurio, como podemos visualizarlo aquí. La cantidad de oxígeno ya que, ahora sí, continuamos otra vez. Ok, entonces como estaba mencionando, aquí podemos visualizar que existe una diferencia entre el oxígeno disuelto cuando la presión es de 95 milímetros de mercurio y el oxígeno disuelto que es de 0.12 cuando la presión es menor, es decir, a 40 milímetros de mercurio. Entonces aquí vemos que va de la mano estos dos conceptos, ¿no? La cantidad de oxígeno disuelto en sangre va a depender directamente o va a ser directamente proporcional a la cantidad de presión parcial del oxígeno que se tenga en ese momento. Pero en sí, pero en sí es importante que vamos a tomar estas dos cifras, el 0,29 y el 0,12. Y vamos a restarlos para tener lo que va a ser una media, ¿no? Un promedio. Entonces, este promedio va a ser aproximadamente 0.17 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre que van a estar viajando a través del flujo sanguíneo, ¿ya? Esto, como les digo, va a ser la media. Entonces, otra cosa que vamos a preguntarnos en este punto es que si esta cantidad siempre va a ser la misma o si cambia como por ejemplo cuando hacemos ejercicio. Es decir, si cuando hacemos ejercicio la cantidad de oxígeno disuelto en la sangre va a ser igual o va a ser mayor o va a ser menor. Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Que va a ser mayor o que va a ser menor? Pues vamos a analizarlo aquí. Básicamente, acordémonos que cuando hacemos ejercicio, la hemoglobina va a estar trabajando al máximo para entregar mayor cantidad de oxígeno hacia las células, y en este caso hacia las células musculares, porque están necesitándolo en mayor cantidad. Entonces, de esta forma, la hemoglobina está siendo la protagonista de este transporte y lo que va a pasar es que la cantidad de oxígeno que va a estar disuelta en sangre va a disminuir. Si normalmente la cantidad de oxígeno que está disuelto en sangre era 3%, como podemos visualizarlo aquí, cuando hacemos ejercicio va a disminuir al punto de que ya no va a ser 3%, sino va a ser aproximadamente 1.5%. Va a caer, ¿verdad? A comparación del 3% que teníamos antes. Ya, pero ahora, ¿qué pasa en otras situaciones? Como por ejemplo, ¿qué pasa cuando la persona respira oxígeno a presiones que son más elevadas de lo normal? Bueno, sabemos que todo en exceso es malo y el oxígeno no va a ser la excepción, ¿ya? Porque cuando existe un aumento de la presión del oxígeno, esto inmediatamente va a existir un aumento en la cantidad de oxígeno disuelto, ¿verdad? Porque sí, la hemoglobina está llenándose con oxígeno, pero también la hemoglobina llega a un punto en el que se va a saturar. Entonces, este exceso de oxígeno que está llegando a una presión mayor, lo que va a hacer es que va a ir a parar a la sangre, se va a disolver ahí. Y entonces, como les menciono, puede llegar a causar lo que es una intoxicación por oxígeno. Y ya. Y ya finalmente para ir concluyendo con lo que es
el tema de exposición, y para ir concluyendo la exposición en sí de mi grupo, vamos a hablar de lo que es la intoxicación por el monóxido de carbono, ¿ya? ¿Qué es el monóxido de carbono? Ya por química que hemos visto a lo largo no solo, lo hemos visto en el colegio, lo hemos visto ahora también en la universidad. ¿Qué es el monóxido de carbono? El monóxido de carbono va a ser un químico que siempre se va a producir a partir de la combustión de un gas natural o de productos que sean orgánicos, es decir, productos que contienen carbono, ¿ya? Entonces, ¿por qué es tan peligrosa la intoxicación? De estadística. Probando. Ya otra vez. Volvimos. Y ok. Entonces ya, bueno. Estoy revisando un poquito de estadísticas para comprender lo grave que es y lo común que puede llegar a ser una intoxicación por monóxido de carbono. Y me sorprendió mucho encontrar la estadística de que la intoxicación por monóxido de carbono es la primera causa de muerte por intoxicación en Estados Unidos. Entonces, sí o sí debíamos hablarlo aquí el día de hoy y sí o sí debemos comprender qué es lo que pasa entre monóxido de carbono y la hemoglobina y por qué es una intoxicación tan grave y por qué debe ser una intoxicación que debe ser tratada inmediatamente y a tiempo con el fin de que no pueda llegar a ser mortal, ¿no? Ok, entonces, ¿cómo se da? ¿Y por qué se da principalmente? Pues básicamente es extremadamente peligroso exponernos al monóxido de carbono porque el monóxido de carbono tiene una afinidad 20 veces más fuerte que el oxígeno por la hemoglobina. Entonces, lo que pasa es que cuando verificamos la curva de asociación, pero ahora va a ser curva de asociación hemoglobina, monóxido de carbono, porque el gas que estamos analizando en sí es el monóxido de carbono. Probando. Ya, otra vez. Ya, ok. Entonces, como les mencioné, el hecho de que exista una afinidad 20 veces mayor del monóxido de carbono por la hemoglobina va a influenciar en que se va a necesitar una presión muy mínima, o sea, una presión chiquitita para que el monóxido de carbono pueda unirse a la hemoglobina. Y es lo que podemos visualizar aquí en la gráfica. Vemos que las presiones son muy, muy chiquitas. Son de 0.1, de 0.2, 0.3, 0.4. Son mínimas. O sea, ¿por qué? Porque existe una afinidad gigante de monóxido de carbono por la hemoglobina. Entonces, eso hace que se necesite menos presión para que pueda unirse, ¿no? La hemoglobina. Entonces, cuando vemos esta gráfica, acordémonos cómo lucía la otra gráfica, la del oxígeno hemoglobina. Lucía idéntica, ¿verdad? Lucía igualita. Tiene exactamente la misma forma, ¿ya? La única diferencia, como vemos, es a nivel de las presiones parciales. Pero bueno, ¿qué nos quiere decir esta gráfica que estamos visualizando aquí? Nos quiere decir que aproximadamente solo se necesita 0.4 milímetros de mercurio para que el monóxido de carbono se una a la hemoglobina y tenga una saturación muy, muy, muy parecida. Bueno, está muy chueca esa línea, pero y ya. Tenga una saturación muy, muy, muy parecida y esté compitiendo básicamente de igual forma con el oxígeno, esté en iguales condiciones. Pero entonces, ¿qué pasa si hay una presión mayor? Pues pongamos el ejemplo a una presión de 0.6 milímetros de mercurio del monóxido de carbono. A una presión de 0.6 milímetros de mercurio, lo que va a pasar es que inmediatamente la hemoglobina ya ni siquiera va a estar compitiendo con el oxígeno. Ya va a llegar a la hemoglobina y ya no se va a soltar de ahí. Entonces, cuando esto pasa, ya llega a ser una situación que puede llegar a ser mortal y que, por supuesto, es muy peligroso. Pero ahora sí hablemos ya de lo que pasa en la persona. ¿Qué es la persona? Más bien dicho,
cómo se siente la persona que está viviendo o que en ella se está dando una intoxicación por monóxido de carbono. Principalmente muchas veces lo llaman un enemigo silencioso porque la persona en sí no siente que está intoxicada o no existen signos claros de que está siendo intoxicada. Entonces, por ejemplo, a nivel de la presión parcial del oxígeno en la sangre, esta se va a mantener normal. La sangre en sí va a tener un color igualmente rojo brillante. No va a haber en sí signos de que esta persona está teniendo una hipoxia, porque no va a haber cianosis y tampoco va a haber un aumento de la frecuencia respiratoria. ¿Ok? Entonces, lo único que va a pasar es que la persona se va a sentir un poco desorientada, un poco mareada o incluso inconsciente. ¿Y por qué pasa esto? Porque, y esto es preocupante, porque el hecho de que esté sucediendo esto significa que esta intoxicación y esta falta de oxígeno ya está perjudicando a lo que es el cerebro, que llega a ser en los primeros órganos afectados, porque por supuesto sabemos la enorme cantidad de oxígeno que requiere nuestro cerebro para poder funcionar. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el tratamiento y qué es lo que se debe hacer cuando una persona está teniendo una intoxicación por monóxido de carbono? Lo que se debe hacer es, vamos a atacar esta intoxicación por dos frentes, utilizando primeramente oxígeno puro y utilizando CO2 al 5%. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar el oxígeno puro? Vamos a utilizarlo y vamos a utilizarlo a una presión alveolar elevada. ¿Para qué? Para que entonces pueda hacer que el monóxido de carbono se desprenda de la hemoglobina, ¿verdad? Y por el otro lado, como les mencioné, también vamos a utilizar el CO2, pero tiene que ser una concentración de CO2 al 5%. Y ahora, seguramente se preguntarán, ¿pero por qué si estamos con una intoxicación por monóxido de carbono, por qué estamos utilizando dióxido de carbono para tratarlo? ¿Verdad? Es un poco ilógico, pero para nuestro cuerpo no lo es, porque el CO2, es decir, el dióxido de carbono, lo que va a lograr en nuestro cuerpo es que va a estimular los centros respiratorios. Y al estimular los centros respiratorios, va a aumentar inmediatamente la ventilación alveolar porque va a aumentar nuestra frecuencia respiratoria, ¿no? Entonces va a aumentar la ventilación alveolar y a mayor ventilación alveolar se va a ir liberando poco a poco o se va a ir reduciendo la cantidad de monóxido de carbono que existe en nuestro cuerpo y que estaba eh, copando al máximo lo que era la hemoglobina, ¿verdad? Entonces, por esta razón es importante comprender qué es lo que sucede entre la relación del monóxido de carbono y la hemoglobina y por qué es tan peligrosa y por qué podemos ver estadísticamente que es una de las intoxicaciones que mayor cantidad de muertes causa a nivel mundial. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Continúe la que sigue. Doctor, Sí. eh, solo para mencionarle nuevamente lo del inconveniente con la plataforma que tenemos, que no permite ni escuchar y en ocasiones ni siquiera visualizar. Sugerencia. La que le escribí hace más o menos una hora. Ya hasta le, Puta, que yo no veo mucho su WhatsApp, yo no estoy leyendo. y hasta le pasé video para que usted vea que dentro de su propia exposición, de lo que usted nos estaba acotando durante los foros, no podíamos, ¿verdad? Yo los WhatsApp los veo en la noche, si sabe. Sí, doctor, lo que está mencionando el compañero Trujillo, cuando usted nos estaba explicando los casos clínicos que nos puso, no se le podía entender porque se cortó toda la explicación y de paso no estaba grabando, así que eso no va a quedar guardado. Lo estaba grabando, Sebastián. No estaba grabando lo de los foros porque todavía no estaba autorizado, sino cuando empezaron las exposiciones empezaron. Ah, sí, pues no, eso no, pues. No, las exposiciones están grabadas y dentro de la exposición va a poder ver cómo lastimosamente a Sabine no se le pudo escuchar y eso que vino bien preparada para el tema. Y ahora, intentamos por lo menos.
Es que estamos atrasados, sí sabe, Sebastián. Sí, yo sé, Ya vi el último de en clase. relación con el otro grupo, estamos atrasados y nosotros solo tenemos el día de hoy porque ya el viernes ya estamos pensando en Navidad. Entonces, no sé, doctor, lo que usted decida. ¿Qué más falta ahorita? No, ya el grupo sub 4 ya se acabó por completo. Estaríamos empezando con el subgrupo 5. O sea, Sabina es del grupo 5. No, Sabine es del subgrupo 4. No, doctor, soy del grupo 4. Es que nos queda muy todavía nos falta lo que es el de Bohr ya vimos, el efecto Bohr. El efecto Bohr Sí, ya lo vimos, lo expusieron. Y CO2 ya vimos. CO2 fue algo que expuse brevemente y usted Una parte de indicó. todo blanco. Exacto. Y la parte que faltaría fuera del subgrupo 5. Ya, avancemos el CO2 por lo menos. Ya listo. Entonces, compañeros, por favor, proyectenos las diapositivas. Buenos días, doctor, compañeros. Somos el grupo 5 y bueno, yo voy a explicarles sobre lo que es el transporte del CO2 de carbono, del dióxido de carbono pues, en la sangre ya. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, esto, no, sí, bueno, esto va a ser mucho menos complejo que el transporte de oxígeno en la sangre, pues dado que en condiciones remotas igual se puede transportar el CO2 en mayor cantidad que el oxígeno en la sangre. Otra cosa también es tener en cuenta de que el CO2 va a estar relacionado con alteraciones del equilibrio pues ácido-base. En este caso tenemos de que si el CO2 aumenta después de una manera súbita, el pH va a disminuir, lo cual nos va a provocar una acidosis. Y pues si el CO2 va a disminuir, en cambio el pH va a aumentar, lo que nos va a provocar una alcalosis. Y pues en condiciones de reposo, en cantidades normales, se va a transportar 4 milímetros de mercurio de CO2 por cada 100 mililitros de sangre. Y bueno, esto se va a dar desde los tejidos hacia los pulmones. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, bueno, el CO2 se va a transportar pues de diferentes maneras. La primera está en el estado disuelto, que esta va a corresponder a lo que es el 7% de lo que es el transporte total. En forma de ion bicarbonato, esta va a corresponder en cambio a lo que es el 70%. Y bueno, este es el más importante. Y la última que es en forma de carbaminohemoglobina, que va a transportar lo que es el 23% del total. Bueno, sabemos que el 7% este se va a transportar en el plasma, en cambio el 23%, el 23% pues, del CO2 este va a ser, se va a combinar con la hemoglobina y el 70% este se va a convertir lo que es en ion bicarbonato. Ya, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar sobre lo que es el transporte de CO2 en estado disuelto. Bueno, en cuanto a este transporte, como ya mencioné antes, este va a corresponder a lo que es el 7%. Pero, ¿de dónde sale esta cantidad? Esta va a salir, pues, de lo que es la resta del CO2 disuelto en sangre venosa, que esta, bueno, va a tener una presión, pues, de 45 milímetros de mercurio y que va a ser 2,7 milímetros por cada 100 mililitros de flujo sanguíneo. Ahora el CO2 ya disuelto en sangre arterial, que va a estar a una presión pues de 40 milímetros de mercurio, y este va a corresponder a lo que es el 2,4 milímetros de CO2, bueno, por cada 100 mililitros de flujo sanguíneo. Y en total, esta diferencia va a ser de, bueno, 0,3
mililitros de CO2 por cada 100 mililitros de flujo sanguíneo, y esto es lo que va a hacer que corresponde al 7% del CO2 total. Ya. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva. Ya, bueno, ahora en cuanto a lo que es el transporte de CO2 en forma pues de ion bicarbonato, vamos a encontrar que pues bueno, el CO2 va a entrar a lo que es el flujo sanguíneo y va a reaccionar con el agua que se encuentra en los eritrocitos. Esta reacción va a provocar que se produzca lo que es el ácido carbónico, y esta va a estar medida por lo que es una enzima, que es la anhidrasa carbónica. Bueno, en este caso tenemos que, pues bueno, el CO2 se va a combinar con el agua y va a formar el ácido carbónico. Y pues gracias a esta pues enzima, esta reacción va a acelerarse 500 veces su reacción, su velocidad. Bien. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. No hay ideas. Gracias. Bueno, ahora vamos a hablar sobre lo que es la disociación pues, de ácido carbónico en iones bicarbonato e hidrógeno. Bueno, luego está de que se convierta en ácido carbónico al combinarse con el agua, el CO2 va a disociarse en dos moléculas que hacer de hidrogeniones, y esta va a lo que es a disociarse en un ion bicarbonato. Los hidrogeniones estos se van a combinar con lo que es la hemoglobina de los eritrocitos, pero el ion va a salir, el ion bicarbonato va a salir pues del plasma en intercambio pues lo que es con cloruro, ¿no? En la imagen ahí se puede observar, ¿no? Todo lo que expliqué paso por paso. Por ejemplo, ahí tenemos donde dice el número 1, que el CO2 va a entrar a lo que es el eritrocito. Bueno, va a combinarse con el agua y la anhidrasa carbónica, esta enzima de la anhidrasa carbónica va a acelerar esta reacción y va a producir lo que es el ácido carbónico, ¿no? En cambio, el ácido carbónico, se va a disociar pues en lo que son en iones bicarbonato y en iones de hidrógeno. Y el hidrógeno se va a combinar con lo que es la hemoglobina. Y los iones bicarbonatos van a salir en intercambio con cloro por una proteína transportadora de cloro bicarbonato. Y bueno, en los pulmones esto va a suceder el proceso contrario, ya que el ion bicarbonato, en vez pues de salir del eritrocito, va a entrar nuevamente. Y se va a combinar con los iones de hidrógeno, y esto va a formar lo que es el ácido carbónico. Y bueno, el ácido carbónico va a disociarse por lo que es la enzima de la anhidrasa carbónica en agua y en CO2, y en cambio el CO2 va a salir a lo que son pues los alveolos, y el agua va a quedar lo que es libre en el plasma. Y bueno, como mencionamos antes, este es el medio más importante de transporte, ya que por este medio se va a transportar lo que es el 70% de CO2. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, ahora lo que es el transporte de CO2 con hemoglobina. Bueno, en cuanto a este transporte con hemoglobina, esto, bueno, va a corresponder, como dije anteriormente, a lo que es el 23% del CO2, que vendría, bueno, vendría a ser una cantidad más o menos de aproximado de 1,5 mililitros de CO2 por cada 100 mililitros, pues, de flujo sanguíneo. Bueno, en este caso, el CO2 va a combinarse con los radicales aminos de la hemoglobina, produciendo pues así un compuesto llamado carbaminohemoglobina, más conocido como HbCO2. Y bueno, esta reacción va a ser reversible y va a producirse con un enlace laxo, lo cual va a permitir va a permitir que el CO2 produzca un intercambio gaseoso en los pulmones, y vaya a liberarse a lo que son pues los alveolos. Siguiente diapositiva. Ahora tenemos lo que es la curva de disociación pues de CO2.
Bueno, para entender este gráfico, aquí vemos lo que es la presión de gas del CO2 en milímetros de mercurio, ¿no? Tenemos al intervalo entre los 40 milímetros de mercurio, que estos corresponden a lo que es la presión que hay en las arterias, y la presión pues de 45 milímetros de mercurio, que bueno, este va a corresponder a lo que son de las venas. Bueno, en este es el intervalo fisiológico normal. Bueno, y su promedio va a ascender hasta unos 50%, en este caso en la concentración de CO2, pues en lo que es la sangre. Bueno, aunque incluso puede variar. Cuando la sangre pasa por los pulmones, va a disminuir hasta un 48%, porque pues el CO2 se va a liberar a lo que son hacia los alveolos. En cambio, cuando atraviesa los tejidos, este porcentaje pues de CO2 en la sangre va a aumentar, ya que las células que llevan su CO2 hacia, en este caso, el flujo sanguíneo, pero bueno, en sí esta medida de concentración va a ser como que 50%. Yeah. Siguiente diapositiva. Bueno, ahora tenemos lo que es el efecto Haldane. Bueno, este efecto va a ser un efecto contrario al efecto Bohr. ¿Qué nos decía pues el efecto Bohr? Bueno, que el aumento de CO2 va a producir un desplazamiento de O2 por la hemoglobina. Bueno, en este caso tenemos que el CO2 y los hidrogeniones van a afectar la afinidad de la hemoglobina por lo que es el oxígeno, ¿no? En cambio, el efecto Haldane es todo lo contrario. Vuelta nos dice que el oxígeno es el que altera el transporte de CO2. O sea que la unión del oxígeno a la hemoglobina va a desplazarse el dióxido de carbono de la sangre. Y en este caso tenemos que el oxígeno va a afectar lo que es la afinidad de hemoglobina por el CO2 y los iones de hidrógeno. Entonces, podemos concluir que a más oxígeno unido a hemoglobina, va a haber una menor afinidad de la hemoglobina por el CO2. Y a menores cantidades de oxígeno unida a lo que va a ser la hemoglobina, va a haber lo que es una mayor afinidad de la hemoglobina por el CO2 y los hidrogeniones. Bueno, este efecto Haldane va a ser muy importante porque va a doblar la cantidad de CO2 que va a salir pues a lo que son los alveolos cuando estos están en concentraciones cerca a los pulmones. Y bueno, en este caso se va a producir por dos razones. El oxígeno, pues al combinarse con lo que es la hemoglobina, va a convertirse en un ácido fuerte. Y esta acidez va a hacer que el CO2 de la sangre se repele a lo que son pues los alveolos. Ya, la unión pues la unión de esta hemoglobina va a liberar los iones de hidrógeno, lo cual va a convertir en un medio ácido. Como sabemos pues que en el medio ácido va a haber una menor afinidad de CO2 por el radical amino pues de la hemoglobina, y va a hacer que se libere pues hacia los alveolos. Bueno, aquí también se va a producir otro proceso. En este caso, el oxígeno se une a lo que es la hemoglobina. Y el oxígeno, los alveolos, a lo que es el flujo sanguíneo, se va a unir a lo que es la hemoglobina y va a liberar a los iones de hidrógeno. Estos se unen a los iones bicarbonatos que van a formar lo que es el ácido carbónico, y en cambio este ácido carbónico se va a disociar en agua. Y en agua y en CO2. Y en este caso, en cambio, el CO2 va a digerirse a los alveolos y al agua al plasma. Al agua en el plasma. Y bueno, ahí puse un gráfico. Y bueno, para entender más de lo que es este efecto Haldane, vamos a representarlo en este gráfico que pueden ver ahí en la derecha, en la parte inferior. Bueno, este gráfico tiene dos curvas, ¿ya? La curva A y la curva B. La curva A nos muestra cuando la presión parcial de oxígeno está de 40 milímetros de mercurio, que esta va a corresponder a lo que es la presión en los capilares tisulares.
y la presión parcial de oxígeno es de 100 milímetros de mercurio, que esta en cambio es la letrita B, que esta en cambio va a corresponder a los capilares en los pulmones. Bueno, el efecto Haldane en sí es la curva que va a estar mediada lo que es entre el punto A y el punto B. El punto A, en cambio, nos muestra una presión parcial de oxígeno normal en lo que son los tejidos, que va a ser del 52%, o sea, 52 volúmenes de CO2 sanguíneo. Y en cambio, el punto B, reflejamos una presión parcial de oxígeno de 40 milímetros de mercurio, que esta en cambio va a corresponder a la presión parcial pues, de los pulmones, ya que disminuye debido a la difusión pues, de CO2 hacia los alveolos. Bueno, ¿qué pasa si esta curva del efecto Haldane no estuviera? Bueno, tenemos que la presión parcial de oxígeno al llegar a los pulmones va a disminuir de 45 a 40. Pero si este efecto Haldane no estuviera, en cambio solo disminuiría de 52 volúmenes de CO2 sanguíneo a solo 50, lo cual esto nos daría una diferencia de solo 2 volúmenes. Pero gracias a este efecto Haldane, de 52 se lleva la concentración de volúmenes de 52 a 48, o sea, lo cual nos dobla la cantidad de volúmenes que se eliminan a través de los alveolos. Bueno, esto nos da un espacio para que haya un doble de volúmenes eliminados, para que estos entren cuando pasen los tejidos entre estos 4 volúmenes que se eliminaron en vez de solo los 2. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora tenemos lo que es la variación pues, de la acidez de la sangre durante lo que es el transporte de CO2. Bueno, sabemos que, como dijimos anteriormente, el ácido carbónico que se forma pues, cuando el CO2 entra a la sangre en los tejidos periféricos va a reducir el pH sanguíneo. Pues, sin embargo, la reacción de este ácido con los amortiguadores ácidos básicos, esto va a evitar que aumente mucho la concentración de hidrogeniones y que disminuye mucho pues, el pH. Habitualmente la sangre arterial tiene un pH de aproximadamente pues 7,41. Y en cambio cuando la sangre adquiere CO2 en los capilares tisulares, en cambio el pH va a disminuir hasta un valor venoso de aproximadamente 7,37. En otras palabras, esto se produce un cambio de pH de 0,04 unidades. Y bueno, cuando el CO2 se libera de lo que es desde la sangre en los pulmones, va a ocurrir en cambio lo contrario. El pH va a aumentar de nuevo hasta elevar su valor arterial, que es de 7,41. Y bueno, durante un ejercicio intenso y en otras situaciones pues de la actividad otras situaciones de una actividad metabólica elevada, o cuando pues el flujo sanguíneo atraviesa los tejidos, esto va a ser lento. La disminución pues del pH en la sangre tisular y en los propios tejidos, esta puede llegar hasta incluso los 0,5, o sea, aproximadamente 12 veces el valor normal, lo que nos va a producir una acidosis tisular significativa. Ya. Siguiente diapositiva. Bueno, para terminar, yo voy a explicarles sobre el cociente de intercambio respiratorio. Bueno, el cociente de intercambio respiratorio va a ser el cociente de producción de CO2 respecto, pues, a la captación de oxígeno. El oxígeno que va desde los pulmones a los tejidos va a ser, pues, de solo 5 milímetros cada 100 milímetros de flujo sanguíneo. Y pues el dióxido de carbono que va a fluir desde los tejidos a los pulmones va a ser solo de 4 milímetros por cada 100 mililitros de flujo sanguíneo. O sea, en este caso tenemos que solo se elimina una cantidad de dióxido de carbono igual a la de 82% de lo que es la cantidad de oxígeno que captan los pulmones. Bueno, en este caso,
el cociente de intercambio respiratorio va a estar relacionado con lo que es la tasa de producción de oxígeno respecto a lo que es la tasa de captación del CO2, ¿no? Bueno, y esto tiene mucho que ver con la alimentación, porque en sí, si el cociente de intercambio respiratorio va a medir lo que es la oxidación de los nutrientes, en este caso va a ser variada en cuanto a lo que si consumimos más carbohidratos o si consumimos más grasa. Bueno, en este caso, en una dieta exclusiva solo pues de carbohidratos, este cociente de intercambio respiratorio va a ser 1, debido pues a que el oxígeno se va a metabolizar con los hidratos de carbono y se va a formar una molécula de CO2 por cada molécula de O2 que se consuma. Y en los carbohidratos, al oxidarlos, se va a consumir más oxígeno, por lo tanto, se va a producir CO2. En cambio, si solo es en una dieta en grasas, una parte pues, del oxígeno se va a combinar con los átomos de hidrógeno para formar agua en vez de CO2. Bueno, en este caso va a haber una producción de O2 tan grande como lo había en la dieta exclusiva con carbohidratos. Y el cociente pues, de intercambio respiratorio va a bajar hasta un 0,7. Pero, ¿qué pasa en personas que tienen una dieta balanceada entre carbohidratos y grasas? En este caso, estos van a tener un cociente de intercambio respiratorio de 0,8, ya que, bueno, este es el cociente en una dieta normal y que va a estar en cantidades medias entre lo que son carbohidratos y grasas, o sea, una dieta más o menos balanceada. Bueno, hasta ahí mi tema, el siguiente compañero. ¿Cuál es el siguiente tema? Ah, no, todavía no veamos eso. A ver, preguntas sobre lo que se ha hablado. Comentarios, preguntas. Vamos terminando oxígeno, el transporte de oxígeno, porque eso es lo que me imagino que alcanzaron a leer, porque cuando se hace examen no estudian, porque se preparan para el examen, teóricamente. Entonces hay cosas que tienen que ustedes tenerlo bien presente y claro. A ver, vamos a ver. Si me ven ahí la pizarra, Sí. no le hace ningún problema. Tercero. Ahí no le hace problema, creo yo. Ya. Entonces, ¿qué es lo que tienen cuál sería el resumen del oxígeno? El alveolo está aquí. Ya está. Tenemos aquí el vaso sanguíneo. La arterial. Acá la venoso. Y acá abajo tenemos el tejido. Y aquí adentro tenemos a la célula. Ya. La PO2 de aquí, ¿cuánto es? 104. 4. 104. La PO2. 40. 40. PO2. Ajá. 100. La saturación de oxígeno. O sea, los que... PO2. Ya se parece a... perdón, escúchame. En el espacio intersticial se refiere, doctor, usted. Estamos hablando de la arterial. De la arterial. Ya. 104. 104 mismo, a esa altura. En el alveolo. 95. Sí, es 95 y 40. Miren que ya le estoy diciendo, se supone que usted ya entiende que aquí vino el intercambio, el hecho fisiológico y el 104 lo cambió a 95. Ya estamos, y ahorita ya estamos listos para salir. ¿Cuántos volúmenes? ¿Cómo encuentran el volumen de un
Hemoglobina por 1.34. ¿Cuánto es lo normal? 20. Normal. 20. 20. 20.1. Al 100%, pero aquí está el 98. ¿Cuánto queda? 19.4. 19.4. En el tejido, la PO2. 23. ¿No? Y en la célula, Ah, la 40 célula es 40. PO2 en el En las células así como se que analicen, primero piensen, después de la respuesta. Entonces aquí viene por gradiente de presión. ¿Cuánto quedamos aquí? Por gradiente de presión de mayor pasa a menor. De mayor pasa a menor. Entonces ahora sí regresa al lado venoso. ¿Cuál es la PO2 y cuál es la PCO2? 40 y 45. 40 y 45. 40 y 45. 40 y 45. ¿Y cuántos volúmenes? 4.4. 14.4. Ah, sí, 14.4. Disculpe. Entonces consumimos ¿cuánto? 5. 5 mililitros. ¿Y cuánto es la saturación aquí? 75. 75. Aquí, En el alveolo es 100. En el alveolo es 100. acá, 98. 98. 98. y acá. 75. 75. 75. Mira, ahora que está de moda el COVID, esta saturación tienen que saberse. Porque hay valores que se da para, o sea, como referencia. Por ejemplo, si tiene un pacientito que mira, doctor, lo que tengo, porque ustedes ya son doctores para alguna, para sus amigos ustedes ya son doctores, y le preguntan todo lo que es medicina. Entonces le ponen el oxímetro y resulta que este señor tiene 80%. ¿Tiene hipoxia o no tiene hipoxia? Sí, tiene hipoxia. Sí, por Leve, moderado, grave. Hipoxia leve. ¿De dónde a dónde es hipoxia leve? De 60 a 80%. Leve. Moderada. A ver, Y 40 es 60. y grave. Entonces, si le llega un paciente que tiene COVID, que tiene ya 62, 64 de saturación, ¿qué hacen? ¿La tienen ahí y se le llevan al hospital? Susi, le llegó un Aquí estamos en el pacientito con hospital. 80% de saturación, ¿qué hace? El Se lo lleva al hospital. hospital. Ahí está Stephanie, que no le gusta comer. Stephanie Álvarez. No contestó. Stephanie dijo, no, es que tenemos miedo, que no terminamos. Y no contestó. Ah, no, María Luisa también. A María Luisa. Llega un pacientito con 80% de saturación, ¿qué hace? ¿Espera un ratito o lo manda al hospital? Creo que como es leve, esperaría. Susi, ¿usted espera o no espera? No, yo sí lo llevaría al hospital. ¿Y dónde está Stephanie, que no me contesta? Stephanie Álvarez. Doctor, la compañera me escribió también por un problema de internet. Ay. Siempre se vale. O sea, mire, si que usted está en un sitio que se pueda movilizar rápidamente, se le podría poner una, o no, pues no sé si no tengan cánula. Bueno, si no tienen nada, mejor llévenla a un hospital, si no tienen nada.
Si tienen una cánula de oxígeno, pongan oxígeno. Porque de 60 a 80 es una apoxia leve, en teoría, pero si, yo se lo digo por experiencia. Vinieron mis hijos, que están en el exterior, vino a visitarme. Vamos a pasear, me llamaban Quilotoa, casi me mueren ese tal Quilotoa. Allá está como 4.263, saturación, casi me muero. Le paso el dato que yo tuve COVID también, pues no, ya parece que me he quedado con cicatrices y tengo un pulmón restrictivo. Entonces, que yo ya 63, entonces yo ya, por ejemplo, ya de 80 ya lo tengo cerquita y en hospital, por lo menos. Porque si se me va para abajo, lo llevo. Entonces estos parámetros hay que tenerlos como referencia. Si ya está con 60, chica, eso tiene que llevarse al hospital. Porque probablemente van a tener que entubarlo. Si ya tiene menos de 40, ahí sí que ya está pidiendo pista. Bueno, eso deberían de tenerlo como referencia, ¿no? Ahí la compañera les habló sobre eso estuvo muy interesante, pero yo no sé si estaban estado tomando atención ustedes, porque ella les comenzó a hablar sobre los factores que hacen que se desplace la curva, ¿no? Porque ahí bueno, importante, sí es importante saberlo, porque ustedes están viendo cómo en el efecto Bohr, cuando sale de aquí el CO2, hace que la hemoglobina pierda su afinidad y ¿vale? ¿No? Entonces esto de aquí va a hacer que el pH cambie también, porque si va el CO2, se intercambia con el agua, hace bicarbonato de hidrogenio, y el hidrogenio también va a cambiar el pH. La temperatura también va a influir. Entonces, estas cosas hay que tenerlo, porque ustedes, a ver, ¿quién me dice cuál es la sustancia que nos condiciona la velocidad con que se utiliza el oxígeno? Si nosotros sabemos que todo lo que comemos, vean, un sequito de pollo, carbohidratos, grasas, proteínas, todas esas cosas se van a transformar y eso va a utilizar el oxígeno, lo metaboliza para transformar y hacer ATP. Pero al hacer ATP va a producir CO2 y agua. ¿Qué condiciona la velocidad de utilización del CO2? ¿Cómo usted sabe? ¿Qué parámetros le rige a usted para saber cómo está el consumo de oxígeno? El ADP, por el metabolismo. La ADP. Mire que le paso el dato. Si hay una mayor concentración de ADP, ¿qué significa? Que hay mayor consumo de oxígeno. Está consumiendo Porque hay más metabolismo. para producir más Ha ATP. habido mayor consumo de oxígeno. Mire, eso solamente sabiendo ese dato. Ahora, ¿quién condiciona eso? ¿Qué factores condicionan eso? ¿De qué depende? Para que exista consumo de oxígeno, entre todos, ¿de qué depende? La compañera le dio dos cosas básicas. De la demanda energética, El doctor. aumento del metabolismo celular. El flujo. Y el transporte por similaridad, de intercambio. De eso depende. Entonces, estos dos factores que dicen cuánto de oxígeno gastó por minuto. La velocidad del flujo sanguíneo y la cantidad de oxígeno que se puede transportar. Entonces, eso la compañera le explicaba que si se para el flujo, se va a alterar esto. Si transporta poco, un paciente que está anémico, si transporta poco, también va a estar alterado esto. O sea, depende del transporte y la velocidad del flujo sanguíneo. Eso es en lo que se refiere a oxígeno. También otra cosa que me llamó la atención y que la compañera, yo no sé si se equivocó, es el monóxido de carbono. El monóxido de carbono se une justo donde se une el oxígeno, ahí se une el monóxido de carbono. Pero lo hace a una diferencia de 250 veces más rápida que el oxígeno. No es a 20, es a 250 veces más. ¿Cuál es el problema? De que la presión parcial no se altera. Usted no lo ve que está
morado no está cianótico. Aquí en Guayaquil pasó hace algunos meses atrás que se murieron tres policías en un carro de la policía encerrados ahí. Probablemente prendieron el aire, cerraron los vidrios para se quedaron dormidos y probablemente ese carro tenía algún hueco por el piso. Se llenó de CO2 y los encontraron muertos a los tres. No sé, por allá por la Florida, no sé por dónde fue que los encontraron. Porque usted es lo que se llama la muerte dulce. Usted se cae dormidito, coloradito. Entonces esto sí hay que tenerlo muy presente, sobre todo cuando uno viaja y de pronto tiene un huequito, puede ir por el piso, se le mete el CO2 y puede ocurrir esa desgracia, ¿no? De ahí lo demás, yo creo que ya no vamos a quedar, pero son como las 10, creo. Uy, es 10:15. Mire, yo quisiera que vengan ya, lean, pero todos CO2. Para en la próxima clase hablar solo sobre CO2 y ya entrar porque hemos visto la ventilación, hemos visto el transporte, pues ya vimos ventilación, difusión y transporte. Nos falta ya el control. Ya la próxima entramos al control nervioso y periférico. Pero esta parte como que quiero que la lean bien para poder hablar sobre el efecto Helen. Y yo sé que cuando vienen en examen no estudian bien. Dicen, no va a ser gaer. Entonces vengan leyendo. Yo creo que esta es la última clase del año, porque el próximo viernes no hay clase. Así que bueno, el examen que hicieron hoy día, les voy a hacer el examen de los problemas, no, como que no va a valer. Solo va a valer pero más o menos así son los exámenes, por si acaso, cuando ya sean los exámenes trimestrales también le mando un problema. Para que vayan analizando, miren cómo es, no se centren en algunas, analicen todo el entorno con sus compañeros. Y así, sí, así poco a poco. Yo le digo, esto es como cuando usted comienza a caminar. Pregúntale a su mamá cuántas veces se cayó. Pero ya después andan corriendo esos chiquitos, no hay cómo parar. Al comienzo es así, ya después le cogen el golpe y lo importante es que lea. Bueno, entonces creo que la última clase, espero que tengan una feliz Navidad y que el 2022 sea lo más fructífero para ustedes. Sin más ni más, me despido de ustedes, chicos. Nos vemos el próximo año. Porque creo que así es.